Hay algo que aprendí observando dos culturas completamente distintas. Una que espera sentirse lista y otra que simplemente actúa. Recuerdo ver a alguien levantarse todos los días a la misma hora, sin excusas, sin aplausos, sin motivación aparente. No era talento, no era suerte, era disciplina silenciosa. Y mientras otros esperaban el momento perfecto, esa persona construía su libertad paso a paso. Ahí entendí algo incómodo. La diferencia entre quien avanza y quien se queda no está en lo que sabe, sino en lo que hace cuando no tiene ganas. Y hoy quiero hablarte de eso. Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. La mayoría de las personas no fracasa, simplemente nunca lo intenta de verdad. Y cuando digo intentar, no me refiero a ese impulso inicial de un lunes motivado, ni a esa promesa que te haces cuando todo parece claro. Me refiero a sostener una decisión cuando desaparece la emoción, cuando llega el cansancio, cuando nadie te está mirando. Crecí viendo dos formas muy distintas de enfrentar la vida. Por un lado, personas que hablaban mucho de lo que querían hacer, que tenían grandes ideas, grandes planes, pero siempre había una razón para esperar. Todavía no es el momento, necesito más preparación. Cuando tenga mejores condiciones, empiezo. Y por otro lado, personas que quizá no tenían el mejor talento ni las mejores oportunidades, pero hacían algo todos los días, sin falta. No era espectacular, no era perfecto, pero era constante. Recuerdo a alguien que quería aprender un idioma. Tenía todos los recursos, libros, cursos, tiempo, pero pasaban los meses y siempre encontraba una excusa para no empezar en serio. Un día decía que estaba cansado, otro día que no era el momento adecuado. Años después seguía en el mismo lugar. En cambio, conocí a otra persona que empezó con 10 minutos al día, sin saber mucho, sin sentirse listo. No era brillante, pero era constante. Un año después podía comunicarse, no porque fuera mejor, sino porque sí lo intentó de verdad. Y aquí es donde duele, porque si eres honesto contigo mismo, sabes que no es falta de capacidad. Sabes lo que tienes que hacer, sabes por dónde empezar. El problema es que confundimos intención con acción. Pensamos que desear algo es lo mismo que trabajar por ello, y no lo es. Intentar de verdad significa hacer lo necesario incluso cuando no tienes ganas. Significa avanzar cuando el progreso no se ve, cuando no hay resultados inmediatos, cuando la incomodidad aparece. La mayoría no falla por incapacidad, falla porque se detiene en ese punto exacto donde comienza el verdadero esfuerzo. He visto personas abandonar justo antes de mejorar, rendirse justo antes de entender, parar justo antes de avanzar, no porque no pudieran, sino porque no soportaron ese momento incómodo donde ya no hay emoción, pero aún no hay resultados. Y si hoy sientes que estás estancado, no te preguntes si eres capaz. Pregúntate algo más honesto. ¿Realmente lo estás intentando o solo estás esperando sentirte listo? Porque la diferencia entre quien lo logra y quien no, casi nunca está en el talento, está en quien decide quedarse cuando todos los demás ya se fueron. Y eso es lo que realmente significa intentarlo de verdad. Nos enseñaron a esperar ese momento mágico en el que por fin sentimos ganas. Como si la motivación fuera un interruptor que se enciende y entonces sí, actuamos. Pero en la vida real no funciona así. La motivación no es el punto de partida, es el resultado. Llega después de empezar, no antes. Recuerdo una etapa en la que tenía que levantarme muy temprano todos los días. No había emoción, no había música épica, no había esa sensación de hoy sí voy con todo. Había sueño, incomodidad y una voz interna que decía, quédate un rato más. Si yo hubiera esperado sentirme motivado, nunca me habría levantado. Pero entendí algo simple. No necesito ganas para empezar. Necesito empezar para generar ganas. Al principio es pesado. Das el primer paso y no pasa nada. El segundo y tampoco. Pero algo empieza a cambiar. El cuerpo se adapta, la mente se ordena y poco a poco aparece una energía distinta. No porque mágicamente te volviste disciplinado, sino porque entraste en movimiento.
Es como empujar un carro apagado. Los primeros metros son los más duros, pero una vez que rueda, mantenerlo es más fácil. Vi esto claramente en alguien cercano que decidió hacer ejercicio después de años sin moverse. El primer día fue incómodo, el segundo peor, y la primera semana parecía una tortura. No había motivación, había resistencia, pero siguió, sin esperar sentirse bien, y después de un tiempo algo cambió. Empezó a extrañar los días en los que no entrenaba. Lo que antes costaba, ahora hacía falta. La motivación apareció, pero apareció después. Ahí entendí que muchas personas no avanzan porque están esperando algo que solo llega cuando ya están avanzando. Es como querer cosechar sin haber sembrado. Quieren sentir entusiasmo antes de hacer el esfuerzo, pero el entusiasmo es la consecuencia del esfuerzo sostenido. El problema es que hemos romantizado demasiado la motivación. Pensamos que las personas que logran cosas importantes están llenas de energía todo el tiempo. No es cierto. La mayoría de las veces no tienen ganas, pero tienen claridad. Y esa claridad les permite actuar incluso cuando no se sienten bien. Cuando dependes de cómo te sientes, tu progreso se vuelve inestable. Un día avanzas, otro día no. Pero cuando entiendes que la acción es primero, empiezas a construir algo más sólido. Ya no negocias contigo mismo cada mañana, simplemente haces lo que toca. Y es curioso porque cuando actúas sin ganas, estás entrenando algo mucho más valioso que la motivación. Estás entrenando carácter. Estás demostrando que puedes confiar en ti incluso en tus peores días. No necesitas sentirte listo. No necesitas estar inspirado. Necesitas moverte, aunque sea poco, aunque sea imperfecto, aunque no tengas ganas, porque la motivación no te pone en movimiento. El movimiento crea la motivación. Hay algo que necesitas entender si de verdad quieres avanzar. Dentro de ti hay un sistema que no está interesado en tu crecimiento, está interesado en tu supervivencia. Tu biología no busca que seas extraordinario, busca que sigas vivo. Y desde esa lógica, todo lo nuevo es una amenaza. Por eso cuando decides cambiar, aparece esa resistencia tan fuerte. No es casualidad, no es que seas débil, es tu cerebro haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer, mantenerte en lo conocido. Lo conocido es seguro, incluso si no te gusta. Lo desconocido, aunque prometa algo mejor, activa alarmas internas. Recuerdo claramente una etapa en la que quise cambiar mi rutina completamente. Levantarme más temprano, estudiar más, organizar mejor mi tiempo. No era complicado en teoría, sabía exactamente qué hacer, pero cada mañana cuando sonaba la alarma sentía una lucha interna. Una parte de mí quería avanzar, pero otra parte me decía, quédate, esto es más cómodo. Y esa segunda voz era mucho más fuerte. Durante un tiempo pensé que era falta de disciplina, pero luego entendí algo importante. No estaba luchando contra la pereza, estaba luchando contra mi programación biológica. Mi cuerpo no entendía mis metas a largo plazo, solo entendía ahorro de energía, evitar incomodidad, mantenerlo seguro. Lo mismo pasa cuando alguien quiere empezar un proyecto, aprender algo nuevo o cambiar un hábito. Al inicio hay entusiasmo, pero rápidamente aparece esa sensación de incomodidad, de duda, de querer abandonar. Y muchas personas interpretan eso como una señal de que algo está mal. Pero no, es exactamente lo contrario. Es la señal de que estás saliendo de lo conocido. Vi esto en alguien que decidió dejar un trabajo estable para empezar algo propio. Tenía miedo, dudas, ansiedad. No porque fuera una mala decisión, sino porque estaba entrando en territorio desconocido. Su mente constantemente le recordaba lo seguro que era quedarse donde estaba. Cada día era una batalla interna, pero con el tiempo, esa incomodidad empezó a disminuir. Lo que antes parecía peligroso se volvió normal. Ahí está la clave. Tu biología puede resistirse al cambio, pero también puede adaptarse. Lo que hoy te parece difícil, mañana puede volverse natural. Pero solo si atraviesas esa fase inicial donde todo se siente incómodo.
El problema es que muchas personas nunca cruzan ese punto. Se detienen justo cuando la resistencia aparece, creyendo que es una señal para retroceder. Y así permanecen en el mismo lugar, no porque no puedan avanzar, sino porque interpretaron mal lo que estaban sintiendo. No se trata de eliminar esa resistencia. No vas a poder. Se trata de entenderla y actuar a pesar de ella. Saber que esa incomodidad no es tu enemiga, es parte del proceso. Porque el día que dejas de obedecer ciegamente a esa voz que busca comodidad, empiezas a construir algo mucho más poderoso que el talento o la motivación. Empiezas a construir control sobre ti mismo. Y en ese momento dejas de vivir como alguien programado para sobrevivir y comienzas a vivir como alguien decidido a crecer. Hay una idea que muchas personas tienen profundamente equivocada. Creen que la disciplina es una forma de castigo. La ven como algo rígido, incómodo, casi como una vida sin alegría, donde todo es obligación y sacrificio, y por eso la evitan, porque nadie quiere vivir sintiéndose limitado. Pero la realidad es completamente diferente. La disciplina no te quita libertad, te la da. Durante mucho tiempo también pensé que ser disciplinado significaba renunciar a muchas cosas, dormir menos, trabajar más, decir que no constantemente. Y sí, hay momentos donde tienes que hacerlo, pero con el tiempo entendí algo mucho más importante. Lo que realmente te quita libertad no es la disciplina, es la falta de ella. Observa a alguien que no tiene disciplina. Se levanta tarde, come sin control, pospone lo importante, evita lo incómodo. A simple vista parece libre porque hace lo que quiere en cada momento. Pero si miras más de cerca, te das cuenta de que no está eligiendo, está reaccionando. Es esclavo de su estado de ánimo, de sus impulsos, de sus ganas momentáneas. Lo vi en una etapa donde yo mismo postergaba cosas importantes. Sabía lo que tenía que hacer, pero siempre encontraba algo más fácil o más cómodo. Al final del día no había satisfacción, había culpa. Y lo peor es que ni siquiera podía disfrutar el descanso, porque sabía que no lo había ganado. Eso no es libertad. Es una forma silenciosa de dependencia. Luego conocí personas que vivían de otra manera. Tenían horarios, rutinas, prioridades claras. Al principio parecía que su vida era más limitada. Pero cuando hablabas con ellos había algo distinto, tranquilidad. Hacían lo que tenían que hacer primero, sin negociar. Y cuando llegaba el momento de descansar, lo hacían sin culpa, sin ansiedad, sin esa voz interna recordándoles todo lo pendiente. Ahí entendí que la disciplina no se trata de vivir restringido, se trata de vivir en orden. Cuando haces lo que debes hacer, liberas tu mente. Dejas de cargar con pendientes, con promesas incumplidas, con esa sensación constante de estar fallándote a ti mismo. Piensa en algo tan simple como el dinero. Si gastas sin control, al principio se siente bien. Compras lo que quieres, cuando quieres. Pero después vienen las consecuencias. Deudas, estrés, limitaciones reales. En cambio, si eres disciplinado, si sabes administrar, tal vez al inicio parece más difícil, pero con el tiempo tienes opciones, tranquilidad, verdadera libertad. Lo mismo pasa con tu tiempo, tu salud, tus decisiones. La disciplina no te encierra, te protege. Te permite construir una base sólida para que luego puedas elegir desde la calma, no desde la urgencia. Y lo más interesante es que cuando empiezas a vivir así, dejas de sentir la disciplina como una carga. Se vuelve parte de ti. Ya no es algo que te obliga, es algo que te sostiene. Porque al final, la verdadera libertad no es hacer lo que quieres en cada momento. Es tener el control para hacer lo que necesitas, cuando lo necesitas, sin depender de cómo te sientes. Hay algo que puede cambiar completamente la forma en que te ves a ti mismo, pero primero tienes que aceptar una idea incómoda. No eres lo que sientes, no eres tus emociones, no eres tus ganas, no eres ese impulso momentáneo que aparece y desaparece. Eres lo que haces, especialmente cuando no tienes ganas de hacerlo. Porque si defines quién eres por cómo te sientes, entonces tu identidad cambia todo el tiempo. Un día te sientes fuerte y piensas que eres disciplinado. Al siguiente te sientes cansado y crees que eres débil.
Un día estás motivado y te llamas a ti mismo enfocado, y al otro día no tienes energía y te juzgas. Esa forma de vivir te vuelve inestable, porque estás construyendo tu identidad sobre algo que es, por naturaleza, cambiante. Lo entendí en una etapa donde dependía mucho de mis emociones para actuar. Si me sentía bien, avanzaba. Si no, lo dejaba para después. Y claro, había días donde todo fluía, pero también había muchos donde no hacía nada. Y al final, el resultado era inconsistente. No porque no tuviera capacidad, sino porque no tenía una base sólida. Luego empecé a observar a personas que lograban cosas importantes. Pensé que tenían más motivación, más energía, más ganas, pero al ver su rutina real, me di cuenta de algo distinto. Muchas veces no tenían ganas, simplemente actuaban. No negociaban con su estado emocional. Tenían claro lo que debían hacer y lo hacían. Recuerdo a alguien que entrenaba todos los días a la misma hora. Un día le pregunté si siempre se sentía motivado. Se rió. Me dijo, la mayoría de los días no quiero venir, pero vengo igual. Esa respuesta me cambió la perspectiva. No se trataba de sentir, se trataba de hacer. Porque cada acción que tomas es una evidencia, es una prueba real de quién eres. Puedes decir que quieres ser disciplinado, pero si constantemente eliges lo fácil, tu identidad real se construye sobre esas decisiones, no sobre tus intenciones. Y esto tiene algo muy poderoso. Significa que puedes cambiar. No necesitas esperar a sentirte diferente. No necesitas eliminar el miedo, la pereza o la duda. Puedes actuar con todo eso presente. Y cada vez que lo haces, estás enviando un mensaje claro. No soy mis emociones, soy mis acciones. Al principio es incómodo, porque vas en contra de lo que sientes. Pero poco a poco, algo cambia. Empiezas a confiar en ti mismo. Sabes que incluso en un mal día, puedes cumplir. Y esa confianza es mucho más fuerte que cualquier motivación pasajera. Además, tus emociones también empiezan a alinearse. No porque las fuerces, sino porque tus acciones crean nuevas referencias. Cuando haces lo correcto repetidamente, tu mente empieza a aceptarlo como normal. Lo que antes costaba, ahora fluye. Pero todo empieza con una decisión simple: dejar de esperar a sentirte listo y empezar a actuar como la persona que quieres ser. Porque al final no te defines por lo que sientes en un momento, te defines por lo que haces una y otra vez. Hay una parte de la vida que casi nadie quiere ver porque no es emocionante, no es rápida y no es digna de aplausos. Es la parte invisible. Y es precisamente ahí donde se construye la excelencia. La mayoría de las personas solo ven los resultados finales. Ven al músico en el escenario, al atleta levantando el trofeo, al emprendedor mostrando su éxito, pero no ven las horas vacías, los días repetitivos, los momentos en los que nadie estaba mirando y aún así la persona decidió seguir. Recuerdo haber observado a alguien que quería dominar una habilidad compleja. Al principio todos lo apoyaban. Había entusiasmo, planes, incluso admiración. Pero después de unas semanas, cuando el progreso ya no era visible y la emoción inicial desapareció, la mayoría dejó de preguntar, dejó de observar, dejó de creer. Sin embargo, esa persona seguía, día tras día, haciendo lo mismo, sin cambios visibles, sin reconocimiento. Y ahí está el punto que cambia todo. La excelencia no se construye en los momentos visibles, se construye en la repetición silenciosa de lo invisible. He visto esto en muchas áreas de la vida. Personas que entrenan durante meses sin que su cuerpo cambie de forma evidente. Personas que estudian durante horas sin ver resultados inmediatos. Personas que trabajan en sus proyectos sin que nadie los note. Y en algún momento, todo eso invisible empieza a acumularse hasta que de repente parece que apareció el resultado, pero no apareció de la nada. Se construyó en silencio. Lo difícil es que el ser humano no tiene paciencia para lo invisible. Queremos señales rápidas de progreso. Si no vemos cambios, asumimos que no está funcionando. Y ahí es donde muchos abandonan justo antes de que el proceso empiece a dar frutos.
Recuerdo una etapa donde intentaba mejorar en algo muy específico. Durante semanas sentía que no avanzaba en absoluto. Era frustrante, incluso desmotivador, pero algo dentro de mí decidió continuar, no porque viera resultados, sino porque había decidido ser constante. Meses después, cuando miré hacia atrás, me di cuenta de que el cambio había sido enorme, pero ocurrió tan gradualmente que no lo percibí en el momento. Eso es lo invisible. Cambios tan pequeños que no llaman la atención, pero tan constantes que terminan transformándolo todo. La disciplina en lo invisible es lo que separa a los que solo intentan de los que realmente construyen algo. Porque cualquiera puede esforzarse cuando hay motivación, cuando hay reconocimiento, cuando hay resultados visibles, pero muy pocos siguen cuando todo es silencioso. Y aquí está la verdad más importante. Lo que haces cuando nadie te está mirando es exactamente lo que estás construyendo en tu vida. No importa lo que digas en público, no importa lo que prometas, lo que haces en lo invisible es lo que te define. La excelencia no es un evento, no es un momento de inspiración. Es la suma de miles de decisiones invisibles tomadas correctamente. Y si aprendes a respetar ese espacio silencioso, si aprendes a trabajar sin necesidad de aplausos, sin necesidad de resultados inmediatos, entonces estás construyendo algo que nadie puede quitarte, una vida de verdadera excelencia. Hay un momento en todo proceso de cambio del que casi nadie habla con honestidad porque no es inspirador, no es bonito y no se siente como progreso. Es lo que podríamos llamar el valle de la desilusión. Y si no lo entiendes, vas a abandonar justo cuando más cerca estás de avanzar. Al principio todo es emoción. Empiezas algo nuevo y sientes energía, motivación, incluso orgullo. Te imaginas la versión futura de ti mismo y eso te impulsa. Pero esa fase no dura. Es solo el inicio, casi como una chispa. Después viene la realidad, la repetición, la incomodidad, la falta de resultados visibles. Recuerdo una etapa donde intenté construir un hábito nuevo muy ambicioso. Los primeros días fueron fáciles porque había entusiasmo, sentía que estaba cambiando mi vida. Pero después de un tiempo, la emoción desapareció. Me levantaba y no sentía nada especial. Hacía el esfuerzo, pero no veía resultados. Y ahí apareció la duda, ¿realmente esto está funcionando? Ese es el valle, ese punto intermedio donde ya no eres la persona que eras antes, pero todavía no te has convertido en la persona que quieres ser. Es un espacio incómodo, porque no tienes ni la satisfacción del pasado ni la recompensa del futuro. Solo tienes esfuerzo sin gratificación inmediata. Y es aquí donde la mayoría se detiene. He visto personas empezar proyectos con mucha energía, ir al gimnasio, aprender algo nuevo, cambiar su vida. Pero cuando llega este punto, cuando la emoción se apaga y los resultados aún no aparecen, concluyen que no funciona. En realidad, no es que no funcione, es que no han llegado lo suficientemente lejos como para ver el cambio. Lo más peligroso del valle de la desilusión es que parece un retroceso. Sientes que estás haciendo algo mal, que no eres capaz, que otros sí pueden pero tú no, pero la verdad es completamente diferente. Es el momento donde el cambio está ocurriendo debajo de la superficie. Es como sembrar una semilla. Durante un tiempo no ves nada. La tierra parece igual, incluso podrías pensar que no pasó nada, pero debajo algo está creciendo. Si en ese punto decides sacar la semilla porque no funciona, nunca verás el resultado. Lo mismo pasa contigo. En ese periodo estás formando hábitos, adaptando tu mente, construyendo nuevas conexiones internas, pero no es visible todavía. Recuerdo haber seguido un proceso donde sentía exactamente eso. Días repetitivos, sin emoción, sin señales claras de avance, pero decidí continuar no porque me sintiera motivado, sino porque entendí que ese vacío era parte del camino. Y después de ese periodo, sin darme cuenta en qué momento exacto ocurrió, todo empezó a cambiar. Ahí entendí algo importante.
El valle de la desilusión no es una señal de que estás fallando, es una señal de que estás en medio del proceso correcto. El problema no es caer en ese valle, el problema es no saber que existe, porque quien lo conoce lo atraviesa, pero quien no lo entiende se detiene justo antes de salir de él. Y es ahí donde se separan los que solo empiezan de los que realmente transforman su vida. Hay una verdad que casi nadie quiere mirar de frente. La vida siempre te va a exigir un tipo de dolor. No existe una vida sin incomodidad. La diferencia no está en si vas a sufrir o no, sino en qué tipo de sufrimiento estás dispuesto a aceptar. Porque hay dos dolores muy claros: el dolor de la disciplina y el dolor del arrepentimiento. Y uno de los dos vas a vivirlo, lo elijas o no. El dolor de la disciplina es inmediato pero pequeño. Es levantarte cuando tienes sueño. Es hacer lo que sabes que debes hacer cuando preferirías hacer otra cosa. Es decirte no a ti mismo en el momento para decirte sí en el futuro. Es incómodo, sí. Pero es un dolor con dirección, con sentido, con propósito. El dolor del arrepentimiento es diferente, no aparece de golpe, se acumula lentamente, es silencioso. Es el peso de los años cuando miras atrás y te das cuenta de todo lo que no hiciste. Es la sensación de haber tenido oportunidades y haberlas dejado pasar una y otra vez. Y ese dolor no desaparece con el tiempo, se vuelve más profundo. Recuerdo haber observado a personas que constantemente evitaban la incomodidad, postergaban lo importante, elegían lo fácil, buscaban siempre la opción más cómoda. En el momento parecía que estaban ganando porque evitaban el esfuerzo. Pero con el tiempo, esa acumulación de pequeñas decisiones se convirtió en algo mucho más grande. Estancamiento, frustración, sensación de haber perdido años. Y también he visto lo contrario. Personas que eligieron el esfuerzo diario, aunque no fuera perfecto, aunque no fuera fácil, no eran excepcionales al inicio, no tenían ventajas evidentes, pero aceptaron el dolor pequeño de hoy para evitar el dolor grande de mañana. Y con el tiempo su vida cambió completamente. Lo interesante es que el dolor de la disciplina tiene algo que el otro no tiene. Termina, haces el esfuerzo, pasas la incomodidad, avanzas, es finito. Pero el dolor del arrepentimiento no termina fácilmente. Puede acompañarte durante años, incluso décadas. Muchas veces no somos conscientes de esto cuando tomamos decisiones pequeñas. Elegir quedarte en la cama unos minutos más, posponer algo importante, evitar una conversación difícil. Cada una parece insignificante, pero son esas pequeñas decisiones las que, acumuladas, determinan qué tipo de dolor vas a vivir en el futuro. Y aquí está el punto más importante. No estás eligiendo entre comodidad y esfuerzo. Estás eligiendo entre dos tipos de sufrimiento. Uno te construye, el otro te desgasta. He visto personas descubrir esto demasiado tarde, cuando ya no pueden cambiar fácilmente el pasado. Y también he visto personas entenderlo a tiempo y transformar su dirección simplemente cambiando la forma en que enfrentan lo cotidiano. Porque al final no se trata de evitar el dolor, se trata de elegir el dolor correcto, el que te hace crecer en lugar de el que te hace mirar atrás con pesar. Y cada día, sin excepción, estás tomando esa decisión. Uno de los errores más grandes que cometemos cuando queremos cambiar nuestra vida es creer que necesitamos empezar en grande. Pensamos que si el objetivo no es enorme, entonces no vale la pena. Y esa mentalidad, aunque suena ambiciosa, es exactamente lo que hace que la mayoría de las personas nunca empiece, porque cuando algo es demasiado grande, tu mente lo percibe como abrumador. Y lo abrumador no se ejecuta, se evita. Por eso muchas personas no fallan por falta de capacidad, sino por empezar con algo tan grande que se vuelve imposible de sostener. He visto esto muchas veces. Personas que dicen, voy a cambiar mi vida, voy a entrenar todos los días, voy a leer 1 hora diaria, voy a transformar mi rutina completa desde mañana. Y el primer día hay emoción, el segundo día esfuerzo, pero después llega el cansancio. Y cuando no pueden sostenerlo, concluyen que no son disciplinados. Pero el problema no era la disciplina, era el tamaño del inicio.
Recuerdo claramente una etapa en la que intenté construir un hábito importante. Al principio quería hacerlo perfecto, mucho tiempo, mucha intensidad, mucha exigencia. Pero eso me llevó rápidamente al agotamiento. Fue solo cuando reduje todo a algo casi ridículo que las cosas empezaron a funcionar. Algo tan pequeño como hacer una sola acción. No una hora, no media hora, no algo impresionante. Solo lo mínimo posible. Y lo interesante es que ese mínimo fue lo único que pude mantener sin negociar conmigo mismo. Ahí entendí algo fundamental. Lo pequeño es poderoso no porque impresione, sino porque se sostiene. Y lo que se sostiene se acumula. Y lo que se acumula transforma. He visto a alguien que quería empezar a escribir. Durante años no lo lograba porque pensaba que debía escribir mucho cada día. Pero cuando cambió a escribir solo una frase diaria, algo extraño pasó. Dejó de resistirse. Y con el tiempo, esa frase se convirtió en párrafo y el párrafo en páginas. No porque empezó fuerte, sino porque empezó pequeño. Lo mismo ocurre con el ejercicio, con el estudio, con cualquier hábito. El problema no es comenzar, el problema es intentar comenzar demasiado rápido, porque cuando el inicio es pequeño, tu mente no lo percibe como amenaza, no activa resistencia, no genera excusas, simplemente lo haces. Y una vez que empiezas, es mucho más fácil continuar. El poder del ridículamente pequeño es que elimina la fricción. No necesitas motivación, no necesitas preparación, no necesitas condiciones perfectas. Solo necesitas una acción tan simple que no puedas decir que no. Y aquí está la paradoja. Lo pequeño, sostenido en el tiempo, termina siendo lo grande. No necesitas cambios extremos para transformar tu vida. Necesitas consistencia en algo tan pequeño que parezca irrelevante, pero que con el tiempo lo cambia todo. Porque al final no es la intensidad del inicio lo que define tu futuro, es tu capacidad de empezar sin excusas, incluso si es ridículamente pequeño. Cuando hablamos de disciplina, muchas personas la ven como algo inmediato, como un esfuerzo que se hace en el presente y que solo duele en el presente. Pero esa es una visión muy limitada. La disciplina no es un gasto, es una inversión. Cada acción disciplinada de hoy está construyendo la libertad que vas a vivir mañana. He visto algo curioso en la vida. Las personas suelen subestimar el valor de lo que hacen en silencio, en lo cotidiano. Levantarse temprano cuando nadie lo ve, cumplir con una tarea cuando nadie está mirando, decir no a una distracción que parece inofensiva. Esos momentos parecen pequeños, casi irrelevantes, pero en realidad son decisiones que están moldeando tu futuro sin que te des cuenta. Recuerdo una etapa en la que todo parecía lento, casi sin resultados visibles. Había días en los que sentía que el esfuerzo no tenía sentido, pero algo dentro de mí entendió que no estaba trabajando solo para ese día, estaba trabajando para una versión futura de mí mismo, una versión que aún no existía, pero que dependía completamente de lo que yo hiciera en ese momento, y con el tiempo algo cambió. No de forma repentina, sino acumulativa. Las cosas que antes me costaban empezaron a volverse naturales. Las decisiones que antes requerían esfuerzo empezaron a volverse automáticas. Y ahí entendí que la disciplina no te quita libertad, te la construye poco a poco. He visto personas que viven sin estructura, sin constancia, sin compromiso con sus propios objetivos. Al principio parecen libres porque hacen lo que quieren en el momento, pero con el tiempo esa falta de disciplina empieza a cobrar un precio. Falta de opciones, estrés, dependencia de circunstancias externas. Es una libertad aparente pero no real. En cambio, he visto personas disciplinadas que al inicio parecen limitadas. Tienen horarios, responsabilidades, hábitos estrictos, pero con el tiempo esas mismas personas terminan teniendo algo mucho más valioso: opciones. Pueden elegir, pueden decidir, no están atrapadas por su propio desorden. La disciplina funciona como una siembra. Lo que haces hoy no siempre da fruto inmediato,
pero está construyendo algo que eventualmente te dará independencia. Cada vez que eliges lo correcto en lugar de lo fácil, estás acumulando capacidad futura. Estás entrenando tu mente para que no dependa del impulso, sino del propósito. Y lo más interesante es que esa libertad no llega de golpe, llega gradualmente, hasta que un día te das cuenta de que ya no estás reaccionando a la vida, estás dirigiéndola. Ya no estás sobreviviendo al día, estás construyendo tu camino. La mayoría de las personas quieren libertad inmediata, pero no están dispuestas a pagar el precio diario que esa libertad exige. Y por eso nunca la alcanzan. Porque la verdadera libertad no se compra en un momento, se construye en cada decisión disciplinada que tomas cuando nadie te está mirando. Al final de todo esto, la pregunta no es si entiendes la disciplina, la pregunta es si estás dispuesto a vivirla. Porque la disciplina no es una idea bonita para escuchar en un discurso, es una decisión diaria que se toma en silencio, cuando nadie te aplaude y cuando nadie te está mirando. Quizás hoy sientes que estás lejos de donde quieres estar. Quizás miras tu vida y piensas que has perdido tiempo, que podrías haber hecho más, que podrías haber sido más constante. Pero el punto no es lo que hiciste ayer, el punto es lo que decides hacer desde ahora. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar la dirección. No necesitas grandes gestos, no necesitas transformaciones dramáticas, necesitas pequeñas decisiones repetidas con intención. Levantarte cuando no quieres, continuar cuando te cuesta y volver a intentarlo cuando fallas. Ahí es donde se construye una vida diferente. La disciplina de hoy no siempre se siente como libertad. A veces se siente como esfuerzo, como incomodidad, como resistencia. Pero si eres constante, un día miras atrás y te das cuenta de que esa incomodidad fue exactamente lo que te dio la vida que tienes. Porque la libertad no llega de repente. No es un regalo, no es suerte, no es casualidad. Es el resultado acumulado de decisiones correctas hechas cuando era difícil hacerlas. Y si hay algo que debes recordar es esto. El tiempo va a pasar de todas formas. La pregunta no es si vas a envejecer, la pregunta es en qué dirección vas a envejecer. ¿Puedes dejar que los días pasen sin intención? ¿O puedes usarlos como ladrillos para construir una vida con sentido? La disciplina de hoy no es una carga. Es la forma más segura de construir la libertad de mañana. Hace unos años me encontré sentado frente a un escritorio lleno de papeles, notas y promesas a mí mismo que nunca cumplí. Me sentía agotado, como si la vida se escapara entre mis manos mientras corría de una tarea a otra sin sentido. En ese momento entendí algo que nadie me había dicho. La desorganización no es un problema de agenda, es un problema de identidad. Hoy quiero compartir contigo cómo obligarte a organizar tu vida no solo cambia tu día a día, sino que transforma quién eres y hacia dónde vas. Existe una mentira que nos repetimos cada mañana y es más peligrosa de lo que parece. Esa frase que se escucha tan inocente, mañana empezaré, mañana me organizaré, mañana será diferente. Suena como un pequeño compromiso, algo que nos da tranquilidad por unos minutos, pero en realidad es un veneno que sabotea nuestra vida. Recuerdo una época en la que me decía esto constantemente. Cada lunes parecía la oportunidad de reiniciar mi vida, pero al llegar la noche me encontraba en el mismo caos de siempre, con la misma lista de tareas sin hacer y con la sensación de que nunca avanzaba. Lo más curioso de esta mentira es que nos da la ilusión de acción. Pensamos que planificar mañana es casi lo mismo que actuar hoy, pero no lo es. Cada vez que postergamos, reforzamos en nuestro cerebro un patrón que nos hace más fácil procrastinar la próxima vez. La neurociencia lo confirma. Nuestro cerebro crea autopistas neuronales basadas en repetición. Cada mañana lo hago es una señal que fortalece el camino del desorden y cada vez se vuelve más cómodo, más natural, más automático. No es falta de voluntad, es arquitectura mental que hemos construido con años de excusas y promesas incumplidas. En mi vida, esto se manifestó en momentos simples pero reveladores.
Tenía un proyecto personal que posponía constantemente porque decía, lo haré mañana. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses y la ansiedad crecía en silencio. Me di cuenta de que mientras yo esperaba el momento perfecto, la vida se estaba moviendo sin mí. Y ahí entendí algo fundamental. El mañana que imaginamos no existe. El único día que podemos transformar es hoy. El cambio no se inicia mañana. Se inicia en este preciso instante, con la decisión consciente de actuar, por pequeña que sea la acción. Esta mentira también está vinculada al miedo. Postergamos porque enfrentar lo que realmente importa nos intimida. Esa conversación difícil, ese proyecto ambicioso, esa decisión que puede cambiar nuestro rumbo, es más fácil esconderse detrás de un mañana empezaré. Y así convertimos la inercia en comodidad y la comodidad en prisión. Cada día que dejamos pasar refuerza nuestra identidad de persona reactiva, de alguien que vive en modo emergencia, sin control sobre su tiempo ni sobre su destino. Romper con esta mentira requiere brutal honestidad. Significa mirarte y admitir: he permitido que el caos defina mi vida porque es más fácil que asumir responsabilidad. Significa tomar decisiones pequeñas pero decisivas hoy, sin esperar señales externas ni motivación perfecta. Levantarte 10 minutos antes, planificar una tarea clave, organizar un espacio que ha estado desordenado durante semanas. Todo empieza con una acción mínima pero consciente que le dice a tu cerebro: hoy sí importa, hoy empiezo. Si sigues permitiendo que el mañana dicte tu vida, tu futuro será solo una prolongación del desorden presente. Cuando hablamos de desorganización, muchas veces pensamos en agendas llenas de citas, aplicaciones de productividad sin usar o pilas de papeles sobre la mesa. Pero la verdad es más profunda. La desorganización no es solo un problema de técnicas, ni de herramientas, ni siquiera de tiempo. Es un problema de identidad. No se trata de que no sepas cómo organizar tu vida. Se trata de que has construido una versión de ti mismo que necesita el desorden para justificar por qué no avanzas. Yo lo descubrí de manera dolorosa años atrás, cuando me sentaba frente a un escritorio lleno de documentos desordenados y listas interminables. Me sentía siempre ocupado, siempre en movimiento, pero al mismo tiempo sabía que no estaba haciendo lo que realmente importaba. Me di cuenta de que el caos no era un accidente, era una elección inconsciente de la persona que había decidido ser. Nuestro comportamiento refleja quién creemos que somos. Si tu identidad está ligada a la idea de soy alguien que siempre corre detrás del tiempo, que no puede organizarse, que se deja llevar por las urgencias, tu vida seguirá ese patrón. Yo solía culpar al exceso de trabajo, al ritmo de la ciudad, a los compromisos de otros, pero la realidad era que había construido una identidad que encontraba seguridad en la inercia. El desorden no era un obstáculo externo, era la forma que mi versión pasada de mí mismo había elegido para protegerse del cambio. Cada día que lo permitía, reforzaba esa identidad y convertía en habitual lo que no era productivo ni valioso. En un momento comprendí algo crucial. Para cambiar mis hábitos, necesitaba cambiar primero quién creía ser. No se trataba de seguir un sistema de organización, sino de decidir qué tipo de persona quería ser. Quería ser alguien que cumple sus compromisos consigo mismo, que respeta su tiempo, que avanza hacia sus objetivos con claridad. Entonces, cada acción de organización dejó de ser una obligación externa y se convirtió en una extensión de mi identidad. Cuando decides que soy alguien que cuida su vida, que tiene claridad y propósito, la organización deja de ser una tarea y pasa a ser natural. Un ejemplo simple de mi vida lo ilustra. Antes solía dejar mi escritorio lleno de papeles y notas porque inconscientemente me decía: no soy alguien ordenado, no puedo mantener todo bajo control. Cuando cambié mi identidad, decidí que soy alguien que respeta mi espacio y mi tiempo. Empecé con un hábito mínimo. Cada noche, dedicar 5 minutos a ordenar mi escritorio y preparar lo importante para el día siguiente.
Ese pequeño cambio diario reforzó la nueva identidad y con el tiempo transformó no solo mi espacio, sino la forma en que enfrentaba mi trabajo, mis prioridades y mis decisiones. Organizar tu vida no comienza con técnicas ni métodos. Comienza con decidir quién eres y quién quieres ser. Todo lo demás es consecuencia. Hay un aspecto del desorden que pocas personas reconocen, y es que no es solo caos por descuido, sino una forma de autoprotección. Cuando la vida se siente demasiado intensa, cuando los desafíos nos intimidan, o cuando enfrentar la realidad parece doloroso, el desorden se convierte en un refugio. Recuerdo una etapa de mi vida en la que estaba intentando avanzar en varios proyectos personales y profesionales al mismo tiempo. Cada día sentía que no tenía suficiente tiempo, que las tareas se acumulaban y que estaba siempre detrás de algo que nunca alcanzaba. Mi escritorio era un reflejo de mi mente, caótico, fragmentado, lleno de papeles, notas y recordatorios sin sentido. En retrospectiva, comprendí que ese caos no era solo falta de organización, era una forma de protegerme. Mientras mi vida estaba desordenada, siempre tenía una excusa lista para no enfrentar lo realmente importante. No había tiempo para iniciar ese proyecto que me apasionaba. No había espacio para tener conversaciones difíciles que había pospuesto durante semanas. No había energía para tomar decisiones que podrían cambiar mi rumbo. El desorden me permitía decir, no es que no haya hecho nada, es que simplemente no tuve tiempo. Y así, inconscientemente, me escondía detrás del caos para no confrontar mis miedos, mis limitaciones y mis responsabilidades. Este fenómeno es más común de lo que creemos. Muchas personas llenan sus agendas de tareas urgentes que en realidad no son importantes, porque así evitan mirar lo que realmente podría transformar su vida. Yo lo experimenté de manera muy clara cuando intentaba escribir un libro. Cada día encontraba algo más urgente que hacer. Revisar correos, responder mensajes, atender detalles pequeños. En el fondo sabía que estaba usando la ocupación constante como escudo. Cada vez que me sentaba a escribir de verdad, aparecía la incomodidad, la resistencia interna y rápidamente encontraba otra cosa que hacer. El desorden se había convertido en mi autoprotección, mantenerme ocupado para no enfrentar la incertidumbre de crear algo valioso. Comprender esto fue un punto de inflexión. El desorden deja de ser inocuo cuando entendemos que esconde miedo y resistencia. Protege, sí, pero al mismo tiempo limita, frena, paraliza. Es un refugio que eventualmente se convierte en prisión. La verdadera libertad comienza cuando reconocemos esta dinámica y decidimos mirar de frente lo que hemos estado evitando. Yo aprendí a dar pasos pequeños pero conscientes. Primero, identificar las áreas donde me escondía detrás del caos. Luego, establecer rituales que me obligaran a enfrentar esas responsabilidades importantes, aunque fueran incómodas. Un simple hábito, como dedicar media hora diaria a trabajar exclusivamente en mis proyectos más importantes, me enseñó que podía enfrentar la incomodidad sin necesidad de refugiarme en el desorden. El desorden solo es autoprotección mientras sigas permitiéndolo. La libertad comienza cuando decides que ya no necesitas refugiarte más. Cuando hablamos de hábitos, muchas personas piensan en acciones aisladas, despertarse temprano, correr, escribir, organizar, pero los hábitos no son simples comportamientos, son la arquitectura invisible que sostiene nuestra vida. Cada hábito que tenemos crea autopistas neuronales en nuestro cerebro, caminos que se hacen más fuertes cuanto más los transitamos. Si cada día elegimos el caos sobre la estructura, reforzamos un patrón que nos hace repetir el desorden una y otra vez, casi sin darnos cuenta. No es falta de fuerza de voluntad, es que hemos entrenado nuestra mente para funcionar de cierta manera y cambiar esa arquitectura requiere intención y conciencia. Recuerdo cuando intenté organizar mis mañanas para aprovechar mi energía al máximo. Al principio me decía, mañana empezaré a levantarme temprano, leer y planificar mi día, pero cada mañana encontraba una excusa. Estoy cansado, tengo mucho trabajo pendiente, solo 5 minutos más. Lo que estaba pasando no era que no quisiera mejorar,
sino que mi cerebro estaba acostumbrado a la inercia. Había construido un hábito de postergación que había reforzado durante años, y romperlo requería más que intención. Requería reconstruir la arquitectura misma de mi día. Ahí comprendí algo clave: los hábitos no funcionan si no se alinean con nuestra identidad. No basta con decir quiero ser productivo, hay que convertirse en alguien que es productivo. Yo empecé con acciones mínimas, tan pequeñas que parecían insignificantes. Hacer mi cama al levantarme, revisar mis prioridades por 5 minutos, escribir una nota de gratitud. Estas acciones, repetidas día tras día, comenzaron a remodelar mi cerebro. Lo que antes me costaba energía, ahora se volvió automático. Y con cada hábito positivo consolidado, era más fácil tomar decisiones que reflejaban quién quería ser. Otro ejemplo en mi vida fue mi práctica de escribir diariamente. No siempre escribo un ensayo largo. Muchas veces escribo apenas un párrafo. Pero ese acto constante, repetido todos los días, fortaleció una autopista neuronal que convirtió la escritura en un hábito natural, no en un esfuerzo forzado. La arquitectura mental del hábito significa diseñar estas autopistas con intención para que tu mente trabaje a tu favor y no contra ti. Significa reconocer que cada acción repetida es un voto por la persona que quieres ser. Y aquí está la paradoja: los hábitos no limitan, liberan. Cada decisión automática que tomas basada en un hábito sólido libera tu energía mental para lo que realmente importa. Cuando tu cerebro no gasta recursos decidiendo qué hacer, puedes concentrarte en tus proyectos, en tus relaciones, en tu crecimiento personal. La estructura interna que los hábitos crean es lo que permite que la vida fluya con propósito. Si quieres cambiar tu vida, empieza por entender tu arquitectura mental. Cada hábito, cada repetición, cada decisión es un ladrillo que construye la persona que serás mañana. Uno de los obstáculos más grandes para organizar nuestra vida no son las tareas, los horarios, ni la falta de tiempo. Es algo mucho más profundo: la resistencia al juicio y al cambio. La mayoría de las personas dice que quiere mejorar, que desea ser más organizada, más productiva, más consciente de su tiempo, pero en el fondo existe un temor feroz a enfrentarse a la verdad sobre sí mismos. Yo lo descubrí de manera muy clara hace algunos años, cuando decidí revisar cómo pasaba realmente mis días. Al mirar los horarios, las interrupciones y las distracciones que había aceptado como normales, sentí incomodidad. Esa incomodidad no es casual, es una señal de que nuestra identidad está siendo desafiada. Cada vez que resistimos cambiar, estamos protegiendo nuestra imagen y evitando el juicio, tanto de otros como de nosotros mismos. Por ejemplo, recuerdo que durante meses pospuse un proyecto que sabía que podía transformar mi carrera. Me decía: todavía no estoy listo, no tengo las condiciones perfectas. La verdad era que temía fracasar y ser juzgado por mi entorno y también por mí mismo. Mantener la rutina, seguir en lo familiar, era más cómodo que enfrentar la posibilidad de exponerse y equivocarse. El desorden externo y la inercia interna funcionaban como escudos frente a la mirada crítica del mundo y de mi propia conciencia. Esto ocurre porque la organización no es neutral. Nos obliga a mirarnos tal como somos. Cuando nuestras prioridades, acciones y tiempo están expuestos, no podemos seguir escondiéndonos detrás de excusas. Ya no funciona decir es que no tuve tiempo, porque el tiempo estuvo allí y nuestra elección de cómo usarlo se vuelve evidente. La resistencia al cambio es la resistencia a asumir responsabilidad. Yo la enfrenté de manera gradual. Comencé con pasos pequeños: revisar honestamente mis compromisos, identificar cuáles eran realmente importantes y cuáles los mantenía por comodidad o miedo a decepcionar a otros. Cada pequeño ajuste era incómodo, sí, pero también liberador. Un ejemplo concreto fue mi hábito de revisar redes sociales. Durante años me decía que era una forma de informarme o descansar, pero en realidad era una excusa para no enfrentar proyectos que me aterraban. Cuando decidí restringir ese hábito y dedicar ese tiempo a escribir o planificar,
Sentí resistencia intensa, ansiedad, incomodidad, ganas de justificarme, pero cada vez que persistía, reforzaba una identidad diferente, la de alguien que toma decisiones conscientes, incluso frente al miedo. Aceptar el juicio y permitir el cambio significa estar dispuesto a incomodarse. Significa reconocer que cada acción que no se alinea con tus valores es un reflejo de miedo, y cada decisión que sí lo hace es un paso hacia la vida que deseas. Yo aprendí que la resistencia no es un enemigo a vencer de golpe, es un indicador de que estamos tocando áreas donde más necesitamos crecer. El cambio verdadero comienza cuando dejas de huir del juicio y decides enfrentarlo, primero contigo mismo y luego con el mundo. Vivimos en un mundo que glorifica la ocupación. La mayoría de las personas mide su valor por cuántas cosas hace en un día, por la cantidad de reuniones que atiende, por la lista interminable de tareas que parece nunca terminar. Pero aquí está la verdad que nadie te dice, no se trata de hacer más, se trata de hacer menos, pero lo correcto. La diferencia no es pequeña, es la diferencia entre avanzar de verdad hacia tus metas y simplemente moverte sin rumbo. Aprendí esto de manera personal cuando intentaba equilibrar múltiples proyectos a la vez. Me sentía heroico por la cantidad de cosas que lograba hacer, pero al final del día la sensación era siempre de vacío. Nada de lo que hice realmente me acercaba a lo que quería. El principio de hacer menos, pero lo correcto, requiere claridad brutal sobre tus prioridades. En mi caso, un cambio sencillo pero profundo fue decidir que cada día tendría 3 tareas verdaderamente importantes, no 20. 3 tareas que, si se completaban, habrían hecho que mi día valiera la pena, que mi tiempo hubiera sido invertido, no desperdiciado. El resto, aunque pareciera urgente, podía esperar o incluso eliminarse. Al principio fue difícil. Sentía que estaba dejando cosas sin hacer, que estaba fallando en responder a todas las expectativas externas. Pero pronto entendí algo fundamental. Cada sí que dabas a algo que no era importante era un no a lo que realmente importaba. Un ejemplo concreto de mi vida fue cuando estaba trabajando en un proyecto creativo que requería concentración profunda. Antes me distraía con correos, llamadas, mensajes y tareas menores, creyendo que debía hacerlo todo. Al reducir mi enfoque solo a lo esencial, no solo terminé más rápido, sino que la calidad de mi trabajo mejoró significativamente. Esa lección se repite en todos los ámbitos: negocios, relaciones, salud, aprendizaje. No importa cuánto hagas si no está alineado con lo que realmente valoras. Hacer menos también significa aprender a decir no, y no solo a otros, sino también a ti mismo. Es decir, no a hábitos que consumen tiempo, a compromisos que no suman, a la urgencia disfrazada de importancia. Es difícil porque estamos acostumbrados a llenar cada espacio de nuestra agenda, a sentir que estar ocupado es ser valioso. Pero una agenda vacía, bien elegida, es mucho más poderosa que una llena de tareas irrelevantes. Este principio también se refleja en cómo manejamos nuestra energía. No basta con distribuir tiempo, hay que distribuir energía y atención. No todas las actividades requieren la misma intensidad mental o emocional, y aprender a enfocarte en las correctas es lo que marca la diferencia entre sentir que sobreviviste al día o que realmente lo viviste con propósito. Hacer menos, pero lo correcto no es una invitación a la pereza. Es un acto de respeto. Respeto por tu tiempo, por tus objetivos y por la persona que estás construyendo cada día. Uno de los problemas más comunes que veo en la vida de muchas personas no es la falta de habilidades, ni de tiempo, ni siquiera de motivación. Es la falta de coherencia entre lo que dicen que valoran y lo que realmente hacen. Puedes declarar que tu familia es lo más importante, que la salud es una prioridad, que tu crecimiento personal es esencial, pero si tus acciones diarias no reflejan esos valores, estás viviendo en un divorcio silencioso entre tus palabras y tu vida.
Yo lo experimenté en carne propia. Durante años decía que mi bienestar y el tiempo con mis seres queridos eran mi prioridad, pero mis días estaban llenos de reuniones innecesarias, distracciones constantes y proyectos que solo alimentaban mi ego profesional. Al final llegaba a casa exhausto, presente solo físicamente, pero mentalmente ausente, y me daba cuenta de que mis actos no coincidían con lo que decía valorar. La coherencia no es un concepto filosófico abstracto, es práctica y tangible. Cada acción que tomas diariamente es un reflejo de quién eres y de qué realmente importa para ti. Un ejemplo que cambió mi perspectiva fue cuando decidí dedicar un tiempo fijo a estar con mi familia sin interrupciones, sin revisar el teléfono, sin correos pendientes. Al principio sentía culpa por no estar haciendo más, pero pronto entendí que este acto de coherencia me hacía sentir integrado, alineado y en paz conmigo mismo. Mis valores cobraban vida a través de mis acciones y la sensación de satisfacción y propósito se multiplicó. Otro caso es la salud. Todos decimos que es importante, pero muchas veces priorizamos otras tareas que parecen urgentes, pero que no suman a nuestro bienestar. Hace un tiempo me comprometí a correr 3 veces por semana. No era para competir ni para impresionar a nadie, era para honrar mi cuerpo, que es el vehículo con el que vivo cada día. Mantener esa rutina, incluso cuando otros compromisos parecían más importantes, me enseñó algo fundamental: cuando tus acciones reflejan tus valores. Incluso los sacrificios se sienten naturales y productivos. La coherencia también se aplica a proyectos profesionales y decisiones financieras. Si tu valor es la integridad, pero tomas atajos o aceptas compromisos que comprometen tu ética, estás viviendo una contradicción. Yo aprendí a decir no a oportunidades que no coincidían con mis principios, aunque parecieran ventajosas a corto plazo. La satisfacción que obtienes de alinear tu vida con tus valores supera cualquier recompensa inmediata que pueda ofrecer la incongruencia. Construir coherencia requiere honestidad brutal y autoevaluación constante. Pregúntate diariamente: ¿esta acción refleja lo que realmente valoro? No basta con responder mentalmente. Observa tus patrones de conducta, tus decisiones repetidas y cómo inviertes tu tiempo y energía. Ahí está la verdad. La verdadera organización de la vida no se mide solo en horarios y listas, sino en esta coherencia. Cuando lo que dices importa y lo que haces refleja eso, tu vida se vuelve más clara, más poderosa y más satisfactoria. Cuando muchas personas escuchan la palabra organización, lo primero que piensan es en restricciones. Creen que organizar su vida significa seguir reglas estrictas, horarios rígidos, listas interminables y sacrificios constantes. Yo también solía verlo así. Durante años pensé que tener una agenda estructurada era sinónimo de perder libertad, de renunciar a la espontaneidad y a la creatividad. Pero con el tiempo entendí que lo opuesto es cierto. La verdadera organización no limita, libera. Recuerdo cuando estaba escribiendo un proyecto importante. Antes, mi día era un caos constante. Cada interrupción, cada decisión inesperada drenaba mi energía y fragmentaba mi atención. Intentaba ser creativo en medio del desorden, y por más que lo intentaba, sentía que mi potencial se desperdiciaba. Fue entonces cuando decidí estructurar mis mañanas. Bloques de concentración profunda, momentos específicos para correos y reuniones, y espacios para descansar y reflexionar. Al principio pensé que me sentiría atrapado, pero lo contrario ocurrió. La claridad que gané me permitió enfocarme en lo que realmente importaba, eliminar distracciones innecesarias y liberar mi energía para crear sin interrupciones. La organización me dio el espacio mental que antes no tenía. Organizar no es imponer restricciones externas, es diseñar tu vida para que tu tiempo y energía estén disponibles para lo que realmente importa. Los artistas más prolíficos de la historia no trabajaban de manera caótica, tenían rutinas rigurosas. Los pensadores más brillantes estructuraban sus días con precisión. ¿Por qué? Porque entendieron que la libertad verdadera no viene del caos, sino de eliminar decisiones innecesarias
y proteger lo que requiere concentración, creatividad y propósito. Cuando tu entorno y tus hábitos están alineados con tus metas, puedes moverte con intención, no reaccionar a cada urgencia que surge. Un ejemplo de mi vida personal es la forma en que manejo mi correo y mis redes sociales. Antes, revisarlos constantemente me daba la ilusión de control, pero en realidad fragmentaba mi atención y me robaba tiempo valioso. Al establecer horarios específicos para estas actividades, no solo aumentó mi productividad, sino que me sentí más libre. No estaba esclavizado por notificaciones ni interrupciones, sino que elegía conscientemente cuándo y cómo interactuar con ellas. Esa elección consciente es liberadora. La organización también permite liberar espacio para la vida que realmente importa. Momentos de conexión con familiares y amigos, tiempo para la reflexión, para aprender, para crear. No se trata de llenar cada hora con tareas productivas. Se trata de proteger lo esencial y eliminar lo innecesario. Cada decisión que tomas para estructurar tu día es un acto de libertad. Te libera de la confusión, de la ansiedad, de la sensación constante de estar apagando incendios. Cuando dejas de ver la organización como restricción y comienzas a verla como liberación, tu vida cambia. Ya no estás reaccionando al mundo, estás creando tu mundo. Muchas personas piensan que organizar la vida se trata solo de manejar el tiempo, de llenar cada hora con tareas y obligaciones. Pero la verdad es que el recurso más valioso no es el tiempo, sino la energía. Podemos tener un día perfectamente planificado, pero si nuestra energía está dispersa, agotada o mal dirigida, toda la organización es inútil. Aprendí esto de manera práctica cuando intentaba realizar proyectos complejos mientras me sentía agotado y distraído. Podía planear bloques de trabajo de 2 horas, pero a mitad de camino mi mente estaba fragmentada y mi creatividad bloqueada. Fue entonces cuando comprendí que organizar el tiempo sin proteger la energía era como intentar correr un maratón con los pulmones llenos de humo. El esfuerzo es enorme, pero el rendimiento es mínimo. Proteger la energía comienza con conocerte a ti mismo. Todos tenemos ritmos naturales, momentos del día donde nuestra claridad mental es máxima y otros en los que necesitamos descansos. Ignorar estos ritmos es una de las trampas más comunes. Yo descubrí que mi concentración más profunda ocurre por la mañana, antes de que el mundo me reclame con correos, llamadas y mensajes. Cuando intentaba hacer tareas de alta complejidad en la tarde, mi rendimiento se desplomaba. Ajustar mi día para que las actividades que requerían mayor enfoque coincidieran con mis picos de energía transformó mi productividad y me permitió avanzar sin sentir agotamiento constante. Otro aspecto crucial es aprender a decir no a lo que drena. Durante años acepté compromisos que no eran importantes, reuniones que no aportaban valor y conversaciones que solo consumían tiempo y energía. Pensaba que ser disponible era un signo de responsabilidad, pero en realidad estaba desperdiciando recursos que podría invertir en lo que realmente importaba. Al poner límites claros, descubrí que no solo protegía mi energía, sino que también mejoraba la calidad de mis relaciones y proyectos. Un ejemplo simple. Decidí no responder mensajes de trabajo fuera de horarios específicos. Al principio parecía egoísta, pero luego comprendí que solo así podía dar mi mejor versión cuando realmente importaba. La atención también es energía. Cada vez que te distraes con notificaciones, redes sociales o tareas irrelevantes, tu energía cognitiva se fragmenta. Proteger el tiempo consciente significa crear espacios donde puedes enfocar toda tu atención en lo que importa, sin interrupciones. En mi caso, implementé rituales sencillos, bloques de trabajo sin teléfono, pausa activa para despejar la mente y dedicar momentos específicos a revisar información. Estos hábitos pequeños, repetidos diariamente, transformaron mi capacidad de concentración y mi sensación de control sobre la vida. Proteger tu energía y tu tiempo consciente no es un lujo, es un acto de respeto hacia ti mismo, hacia tus proyectos
y hacia las personas que dependen de tu mejor versión. Cuando aprendes a cuidar estos recursos, cada decisión se vuelve más poderosa, cada acción más efectiva y cada día más significativo. Cuando hablamos de transformar nuestra vida, muchas personas buscan cambios enormes, revoluciones inmediatas, sistemas perfectos que prometen resultados mágicos. Pero la realidad es otra. La verdadera transformación no viene de grandes gestos ni de planes grandiosos, sino de la disciplina constante de los microhábitos y de una honestidad brutal con uno mismo. Cada pequeño hábito que construyes repetido día tras día es como un ladrillo que consolida a la persona que estás formando. Ignorar estos detalles es como intentar construir un edificio de 10 pisos con ladrillos que no encajan. Nunca será estable. Yo aprendí esto en mi vida cuando quise incorporar el hábito de la escritura diaria. Al principio, la meta de escribir un ensayo completo todos los días me parecía imposible. Mi cerebro buscaba excusas. No hay tiempo suficiente, no estoy inspirado, lo haré mañana. Entonces decidí empezar con microhábitos. Escribir solo una frase cada día, dedicar 5 minutos a organizar mis ideas, revisar solo un párrafo. Esa mínima acción parecía insignificante, pero la repetición constante transformó mi disciplina y con el tiempo empecé a escribir de manera consistente sin sentir que era una carga. El microhábito no solo me acercó a mi objetivo, sino que entrenó mi mente para la consistencia y la responsabilidad diaria. Pero los microhábitos por sí solos no bastan, requieren honestidad brutal. Cada día debemos mirarnos sin excusas, reconocer ¿dónde hemos caído en la inercia? ¿Dónde hemos permitido que el desorden o la procrastinación ganen? La honestidad brutal no es un juicio moral, es observación fría de la realidad. Recuerdo un periodo en el que mi rutina se desmoronó. Dejé de planificar mis mañanas, me distraía con redes sociales y tareas triviales, y mis metas quedaban pospuestas. Fue doloroso admitirlo, pero reconocerlo fue el primer paso para reconstruir la disciplina. No podía mejorar algo que no enfrentaba con claridad. Esta combinación microhábitos más honestidad crea un efecto multiplicador. Cada pequeña acción repetida fortalece la autopista neuronal de la disciplina y cada evaluación honesta te evita caer en excusas que sabotean tu progreso. Por ejemplo, cada noche dedico 10 minutos a revisar mi día, qué hice, qué postergué, cómo invertí mi tiempo y energía. Esta revisión constante, pequeña y aparentemente trivial, me mantiene alineado con mis valores y prioridades y evita que los hábitos negativos se instalen sin darme cuenta. El poder de los microhábitos y la honestidad brutal radica en que transforman lo invisible en visible, lo disperso en consistente, lo pasajero en permanente. No necesitas un sistema perfecto ni una fuerza de voluntad extraordinaria. Necesitas pequeños actos sostenidos y la valentía de mirarte a ti mismo sin adornos, aceptando tus fallas y corrigiéndolas con decisión. La disciplina real comienza donde termina la excusa. Al final del día, organizar tu vida no se trata de técnicas perfectas, agendas llenas de colores o rutinas heroicas. Se trata de algo mucho más profundo, de decidir conscientemente quién quieres ser y construir tu vida alrededor de esa decisión. Cada elección que haces, cada pequeño hábito que repites, cada sí y cada no que decides, es un voto por la persona que serás mañana. No subestimes la fuerza de lo cotidiano. Son los microhábitos, las decisiones aparentemente insignificantes, los momentos de honestidad brutal, los que crean la arquitectura de tu identidad. Si hoy miras tu vida y sientes que estás disperso, que tus días se escapan sin sentido, recuerda que no es culpa de tu agenda ni de tus recursos. Es señal de que necesitas reorganizar tu interior, alinear tus acciones con tus valores y proteger tu tiempo y energía para lo que realmente importa. La libertad no viene del caos, viene de la estructura, de la coherencia, de la disciplina que construyes paso a paso. Cuando aprendes a decir no, a priorizar lo correcto, a enfrentar tus miedos y resistencias, descubres que organizarte no te limita, te libera.
Y aquí está la verdad más poderosa. Tu futuro no es un misterio. Es el resultado inevitable de los hábitos, decisiones y prioridades que mantienes hoy. Si sigues postergando, si sigues dejando que el caos defina tu día, dentro de 5 años estarás en el lugar que tus elecciones actuales están construyendo, no donde sueñas estar. Pero si decides actuar, si tomas el control de tu tiempo, tu energía y tu identidad, cada día se convierte en una declaración de intenciones, cada hábito en un ladrillo de la persona que quieres ser, cada momento en una inversión en tu mejor versión. Organizar tu vida es un acto de respeto hacia tus sueños, hacia tu tiempo y sobre todo hacia ti mismo. Hoy, ahora mismo, es el momento de elegir